Última hora. Algo muy grande se aproxima en Israel. ¿Qué está pasando? En las últimas horas han comenzado a llegar noticias impactantes desde Israel, relacionadas con el conflicto que ha estado desarrollándose entre Israel y Hamás desde los acontecimientos del 7 de octubre de 2023. Recientemente se han reportado noticias terribles, como el deceso de algunos rehenes que han sido encontrados. También hay divisiones en las calles de Israel, ya que el pueblo judío debate sobre cuál es la mejor decisión a tomar en este conflicto, si se debe hacer un acuerdo de paz con Hamás o no. La tensión también ha aumentado a nivel internacional, con algunos países que han comenzado a retirar abiertamente su apoyo a Israel. Lo que estamos presenciando parece ser el cumplimiento de profecías bíblicas. Hay una gran preocupación y tensión en Israel. El pueblo judío clamando por un periodo de paz después de casi 11 meses de intensos conflictos en el sur con Gaza, en el oeste y en el norte con el Líbano y Hezbolá, además de la preocupación con Irán. Lo que está sucediendo en el Medio Oriente es alarmante y el mundo entero tiene su mirada puesta en estos eventos. No es la primera vez que en Israel se escucha que es precisamente el primer ministro quien impide que ese acuerdo se concrete, colocando constantemente diferentes cláusulas o exigencias que detienen el progreso del mismo. Muchos tenían la esperanza de que esta vez el acuerdo de paz se lograría, pero nuevamente han surgido un punto de inflexibilidad. A casi un año de lo ocurrido el 7 de octubre de 2023, noticias recientes han revelado que no fueron 3.000 los miembros de Hamás que ingresaron a Israel, sino 6.000, causando una devastación tan grande en una transmisión en vivo. Así lo expresan algunas personas. Luego de eso, Israel inició una batalla tremenda contra Gaza y ha habido un tiempo de negociación, pero también, ¿qué ha estado pasando en el norte con Hezbolá e Irán al mismo tiempo? Han ocurrido tantas cosas. Como el ataque vino desde Gaza, por supuesto que Israel comenzó su contraataque contra Gaza. Al mismo tiempo, Hezbolá empezó a atacar el norte de Israel. En las noticias se ha dicho que la estrategia de Israel era primero eliminar a Hamás en Gaza y luego liberar las fuerzas del ejército para ocuparse de lo que estaba ocurriendo en el norte. Al principio parecía que todo iba a ser mucho más rápido de lo que imaginábamos y por eso evacuaron a la gente del norte, diciéndoles que aguantaran un par de meses, 2 o 3 meses, mientras terminaban con Gaza, y luego se dirigirían al norte para terminar y que pudieran regresar a sus casas. Pero todo ha tomado mucho más tiempo de lo planeado. A medida que el ejército de Israel ingresaba a Gaza y comenzaba a descubrir la red subterránea de túneles, se dieron cuenta de que era mucho más extensa de lo que podían imaginar. La lucha en esos túneles no tiene comparación con nada que otro ejército haya enfrentado. El ejército israelí ha tenido que aprender mientras combate, a analizar mientras lucha, para implementar todo lo necesario para poder ganar. Al principio había muchos planes. Querían inundar los túneles para que todo flotara hacia arriba. Luego intentaron usar gas, enviaron perros, pero combatir en los túneles es algo muy difícil y diferente, lo que ha llevado a más tiempo de lo previsto. Mientras tanto, sabemos que Hamás, Hezbolá y los hutíes son como brazos de un mismo pulpo, que es Irán. Ese es el espíritu del rey de Persia, ese es Irán. Primero atacaron desde Gaza, luego desde el norte con Hezbolá, y desde los hutíes desde Yemen comenzaron a atacar el sur. La idea era rodear Israel, intimidarlos y presionarlos para que se rindieran o aceptaran un cese al fuego bajo sus condiciones. En Israel, el primer ministro ha mantenido una postura firme al decir que eliminarán a Hamás antes de continuar con otros pasos. Sin embargo, la realidad es que Hamás no es fácilmente erradicable. Algunos dicen que lo que faltó ahí fue una negociación paralela para decidir quién gobernará después de la guerra. El problema es que no había una planificación posguerra. Entonces, ¿qué va a pasar cuando termine el conflicto? ¿Quién va a gobernar Gaza? La gente tiende a olvidar que existe algo llamado la Autoridad Palestina, que es el gobierno oficial, no solo en Gaza, sino también en Jericó, en Belén, en Judea y Samaria, y en cualquier lugar donde haya palestinos en la región. Sin embargo, Hamás ha tomado control no solo de Gaza, sino también del gobierno en esas áreas. En lugar de enfrentarse a una entidad política, Israel ha estado enfrentándose a un grupo terrorista y no hubo una planificación paralela que mostrara a Hamás que sería combatido y que alguien más vendría a ocupar su lugar.
En cuanto a los rehenes, actualmente se estima que quedan entre 100 a 106 en manos de Hamas en Gaza. No se sabe cuántos están vivos o hayan fallecido. Según noticias recientes, Israel logró liberar a un rehén vivo hace pocos días, pero en los últimos días se encontraron otros rehenes que habían fallecido cerca del mismo túnel donde se había rescatado el rehén vivo. Las noticias indican que estos rehenes perdieron la vida pocas horas antes de ser encontrados, lo que sugiere que Hamas tomó represalias por el éxito de Israel en recuperar al rehén vivo y ejecutó a estos otros antes de entregarlos. Efectivamente, Hamas reconoció públicamente que tomó represalias por la liberación de ese rehén, quien era beduino, y curiosamente, cuando fue liberado, el rehén dijo que no era israelí, sino palestino, lo que ha hecho pensar a algunos de ellos en lo irónico de la situación. Sus propios hermanos palestinos los secuestraron y los dejaron pasar hambre en los túneles. A pesar de todo, él seguía identificándose como palestino. Eso demuestra que hay una diferencia entre los palestinos bajo la autoridad palestina y el grupo terrorista Hamas, que considera enemigo a cualquiera que se oponga a ellos, ya sea beduino, musulmán o judío. En Israel hay división sobre este tema, y en las últimas horas se ha reportado diversas marchas en ese país. Algunas personas apoyando a Benjamin Netanyahu para que continúe en su intento de eliminar por completo a Hamas, basándose en el deseo de vengar a las familias que han perdido seres queridos. Por otro lado, hay familiares de los rehenes que dicen que ya basta de venganza, que es momento de un alto al fuego, de reducir las exigencias y buscar un tratado de paz, si es que Hamas realmente quiere la paz con Israel. Sin embargo, a veces dicen que quieren paz, pero en realidad no están completamente dispuestos a lograrla. ¿Pero por qué existe este conflicto dentro del propio pueblo de Israel? Bueno, dentro del gobierno de Israel hay un partido político al que pertenecen el ministro de Interior y el ministro de Economía. Estos funcionarios provienen de los judíos de Judea y Samaria, y aunque son religiosos, no son del tipo ultraortodoxo que solemos ver. Son personas religiosas que están profundamente apegadas a la tierra y su historia. La tierra es muy importante para ellos y por eso viven en Judea y Samaria, ocupando y tomando posesión de esas tierras. Este grupo, como otros, está dispuesto a pagar cualquier precio para tomar y mantener la tierra de Israel. Por ejemplo, apoyan que no se llegue a ningún acuerdo y que continúe la lucha. De hecho, si fuera por ellos, regresarían a poblar Gaza, dispuestos a que el ejército permanezca allí y a comenzar a repoblar ellos mismos. Estos son parte de la generación que fue evacuada de Gaza en 2005 por Ariel Sharon y aún llevan esa experiencia en el corazón. Sin embargo, hay otra parte de la población que no es tan extremista o radical en sus creencias. Para ellos, la preferencia por un pedazo de tierra significa que están dispuestos, en cierto modo, a sacrificar la vida de esos 100 o 106 rehenes con tal de no ceder en su postura. Por otro lado, hay una parte del pueblo que sostiene que es crucial neutralizar la amenaza de Hamas ahora y de lo contrario, más adelante podría haber otro 7 de octubre. Además, se dice que una gran parte del pueblo se ha manifestado en marchas recientemente y en huelga. Para ellos, la vida es lo más sagrado y lo que desean es que estos rehenes sean liberados. No solo las familias, sino toda la nación necesita empezar a sanar este trauma. Y para ellos es fundamental recuperar a todos los rehenes. Muchos de ellos argumentan que, una vez que se logre, el gabinete debería reevaluar las medidas necesarias para garantizar la seguridad y evitar otro ataque. Pero lo primero, según ellos, es devolver a los rehenes. También existe una división en el pueblo, ya que la gente del norte siente que el gobierno no les da la misma importancia que a Gaza o la protección de Tel Aviv frente a los misiles y la amenaza de Irán. Hay muchas familias, niños y hogares afectados en la capital del norte, Kiryat Mona, donde se cree que el 50% de las casas ya han sido alcanzadas por algún misil. Es sorprendente ver cómo Dios sigue protegiendo al pueblo de Israel. A pesar de estar en conflicto con Gaza, Hezbollah en el norte y bajo amenaza de Irán desde el este, no han podido borrar a Israel del mapa como quisieran, porque Dios lo guarda. Finalmente, en cuanto al rol de Estados Unidos y otras naciones en este conflicto, se ha visto que algunos países ya han cortado acuerdos y comunicaciones con Israel.
países occidentales con tendencias antisemitas están adoptando posiciones más duras. A pesar de todo, Israel sigue tomando sus decisiones de forma independiente, aunque valoran el apoyo de los Estados Unidos. Muchos países como Egipto, Qatar, desean que este conflicto se resuelva, cada uno por sus propias razones. Es importante recordar que el sufrimiento del pueblo palestino también es el resultado de que el mundo árabe no ha querido recibir a esa gente en sus países. Egipto, por ejemplo, podría haber abierto su frontera en la península del Sinaí para que los palestinos se refugiaran allí, pero en lugar de eso construyeron un muro de 8 metros de altura. Volviendo a Estados Unidos, el gobierno actual no es necesariamente pro-Israel, y aunque no han retirado su apoyo por completo, han tomado decisiones encubiertas que no favorecen a Israel, posiblemente en represalia por algunas acciones israelíes. A pesar de ello, Israel sigue siendo un país soberano, tomando las decisiones que considera mejores para su seguridad. Finalmente, las elecciones en Estados Unidos serán un momento crucial que podría influir en la misericordia de Dios o acelerar los eventos proféticos, ya que, según la profecía, en algún momento Israel se quedará solo y las naciones se volverán contra él. Las profecías ya están encaminadas hacia ese desenlace, pero es reconfortante saber que la Biblia nos da la noticia final. Cristo Jesús regresará y liberará a su pueblo. Eso podría ser el cumplimiento de una profecía en Israel, como lo dijo Jesús en Lucas capítulo 13, versículo 35. He aquí vuestra casa es dejada desierta, y os digo que no me veréis hasta que llegue el tiempo en que digáis, bendito el que viene en el nombre del Señor. Pidamos a Dios que bendiga a Israel, un pueblo con promesa, porque al bendecir a Israel, también nosotros seremos bendecidos. Gracias por quedarse con nosotros hasta el final. Les recuerdo suscribirse si no se han suscrito para que reciban nuestras informaciones, nos regalen un like, compartan este contenido con todos sus conocidos y será hasta la próxima. Dios les bendiga.